Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Guillermo Boy. En cámara está Roxana Ríos y nuestro canal es Guille Roxana TV. Bueno, hoy, como vieron en la descripción, estamos en uno de los hoteles más icónicos con actividad paranormal de Tokio. Aunque usted no lo crea, es el lugar que tiene más denuncias de actividad paranormal aquí en Tokio. My Stays Hotel Premier, que está acá el cartel, estamos justo en la entrada. Este video está hecho en dos partes, porque ya en realidad ya se hizo la primera parte, vinimos 3 veces, está muy cerca de casa, así que decidimos eh, filmar de noche y de día también. No está todo por dentro, no alquilamos una habitación, simplemente contar la historia de lo que pasa en este hotel y contarles, agregarle algo que no agregué al video, que una de las cosas que sucede en el hotel es que en la cama, al pie de la cama, aparece una figura de un hombre y cuando prendes la luz desaparece esa imagen. Eso lo he olvidado de comentar en todo lo demás que está ahí en el video, en la segunda parte, después de la descripción. Y ya que después de la presentación del canal. Así que ya que viene la presentación del canal, te voy a sugerir, te voy a pedir por favor si podés suscribirte, ponerle un like, que ahora se viene lo mejor. Mirad hasta lo último porque es el único video en español que hay de este tema. Vos sabés que lo busqué en todos lados, no hay información. Hay información en japonés, hay información en inglés, pero no en español. Así que sentate, disfrutá, tomate una Coca-Cola, tomate algo y empezá a disfrutar de este video porque te va a quedar una historia muy interesante. De noche acá es un poco tétrico, como dice Luisito Comunica, es bastante perturbador el lugar, así que me quedo con las palabras. Un saludo a Luisito Comunica, que le escribí un mensaje y me contestó. Increíble, el youtuber más importante de Latinoamérica me contesta a una invitación que le hice y que gustosamente me dijo que va a venir a un lugar, que lo invitamos con Roxana y bueno, enseguida nos contestó. Así que un grande, un grande. Así que me quedo con las palabras de él, le robo esta palabra. Perturbador es el lugar. Van a ver en la oscuridad. Hablo en el frente porque hay muchos vecinos. Siento que no se puede hablar mucho en voz alta. Así que, bueno, disfruten el video. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la primera imagen del Hotel Minstate. Es todo aquel edificio y ¿no? Está hecho en dos partes. Me lo imaginaba mucho más grande, como de 60 metros. Lo que pasa que es una cadena que está en todo el mundo. Bueno, se ve que ahí está el restaurante. Abajo hay un convini, un supermercado de conveniencia. Ahí está, un 7-Eleven. ¿Lo ven? ¿Sí? Y aquí está el hotel. Es la otra vez vinimos a la noche y la verdad que es bastante oscuro, bastante tétrico, como dije antes de la presentación. Y no sé, y acá en Tokio está medio como prohibido hablar de voz alta en la calle. Bueno, acá está la recepción del hotel y acá todo el cartel. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Moderno. Ah, acá tiene otra entrada. Con razón. Ahora sí.
Bueno, acá estamos en la puerta. Me he equivocado, entré por la parte de atrás, no lo había visto esta parte. Ahí está el hotel, las habitaciones. Vamos a venir de noche a filmar, todavía no lo tengo, así que seguramente ahí le estaré mostrando las imágenes. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué yo estoy haciendo este video? Bueno, resulta que este lugar es el lugar de mayor actividad paranormal que hay en Tokio. No en Japón, en Tokio. De hecho, los denunciantes son la misma gente que viene al hotel. Entonces, estuve indagando y buscando, y la verdad que no hay material en español, no hay videos. Este va a ser el primer video de YouTube en español. Es increíble, pensé que iba a haber un montón de material. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué actividad? ¿Cuál es la queja de la gente? ¿Por qué hay tantas denuncias? En principio lo que se habla, se denuncia, es algo en común que pasa en las habitaciones, por ejemplo, que sale como un vapor de la calefacción o el aire acondicionado, de los huecos del aire, ¿no? Por ahí sale como un vapor blanco. Esa es una denuncia que no tiene ningún tipo de... No, quiero decir que no hay ningún problema técnico, digamos. Es algo que no tiene explicación y la gente acá del hotel no puede explicarlo, por qué pasa eso. Otra de las denuncias es que tiran del pelo. Caricias, dicen algunos, carician, y otros que tiran del pelo. Esa es otra de las denuncias que hay. Y hay una de las denuncias que es más grave, que pasó 2 o 3 veces, pero hay una en especial que hubo mucha queja de una clienta que la tiraron del pelo y la arrastraron. Eso pasó acá en la habitación, en una de las habitaciones del hotel. Como ven, el hotel es muy moderno, está hermoso, la verdad. Vamos a salir por donde entramos, por la parte de atrás. Es muy moderno, hay mucho turismo. El otro día vinimos a la noche, estaba lleno de gente extranjera. Bueno, el Hotel Minstays de Akasaka. Hoy Japón está muy, muy barato, entonces se puede permitir la gente venir. Y bueno, estos hoteles están trabajando a full. Más que hay mucha gente que viene por el tema paranormal. Pero sobre todo vienen japoneses y de Estados Unidos. No he visto ningún video latino. Busquen, van a ver que es el único. Entonces estoy indagando por qué pasa esto. A ver, voy a ponerme de frente acá, así me pueden ver. Ahora sí, hay un poquito de viento. Entonces empecé a preguntar por qué se dice que hay tanto y no dicen el por qué. ¿Qué historia tiene este lugar? Indagando. No encontré nada, digamos, algo que haya pasado en sí. Si bien sabemos que Japón, Tokio, sobre todo, es una ciudad que ha pasado de todo, mucha muerte, incendios, terremotos constantemente, guerras de samurái, guerra con Estados Unidos, todo, ha pasado de todo. Bueno, finalmente encontré una historia, que algo que pasó acá hace mucho tiempo. Si buscan en internet, este lugar se llama Mansión Akasaka, que era un edificio así como el que están viendo ahora. Ese es el edificio original, la foto que conseguí. Que es una construcción, yo calculo que es del año 70-80, en esos años se ha construido. Y bueno, en ese lugar se alquilaba, era una mansión para departamentos y etcétera. ¿Y qué pasó? Resulta que en una de las habitaciones, uno de los departamentos en realidad, porque ya no era un hotel eso, eh, había 4 adolescentes, 4 nenas, chicas, cautivas, y un señor la estaba cuidando, la estaban explotando para la prostitución. Pues uno piensa, Japón, qué divino, qué lindo. Acá en Japón pasa de todo como en cualquier
lugar del mundo no está exento a las cuestiones ilícitas. Bueno, y la cuestión que el hombre que la estaba cuidando a estas chicas, a estas nenas, porque estaban, creo que tenían de 14 a 16 años, eran muy, muy pequeñas, eh, fallece y le agarra un ataque al corazón, muere el hombre este. En ese momento, una de las nenas, al darse cuenta que nadie la estaba cuidando, habla por teléfono. A partir de ahí se armó un escándalo tremendo, porque atrás de este problema había mucha gente política del poder, muchas cosas, bueno, que ahora en Argentina hay una denuncia, que están denunciando cosas con los pedófilos, bueno, algo parecido pasó acá. Hay mucha gente involucrada, eh, entonces a partir de ese momento, que creo que fue el 2010, se tira abajo el edificio. ¿Sí? Después, bueno, inmediatamente vienen, es una ubicación excelente este lugar, Acasaca está cerca de Roppongi, el lugar es muy turístico, está bárbaro, la ubicación está bárbara. Eso fue lo único que pasó. Ah, incluso este tema que le estoy contando, lo que pasó con estas nenas, le comenté a Roxana, y Roxana en ese momento vivía acá, yo no. Y me contó que sí, que fue un escándalo en televisión, estuvo la policía acá, todo, en toda la prensa salió porque hubo gente muy famosa. Si encuentro algo lo voy a poner en el video, si no, no lo voy a agregar esta parte, ¿no? Bueno, la cuestión que yo me preguntaba, porque está el Hotel San Jean de Kibokuro, que ahí sí tiene una historia tétrica el lugar, hubo una cárcel, ya vamos a hacer el video, vamos a ir ahí a verlo, porque la verdad que es muy interesante y siguen pasando cosas. Pero, sin embargo, me sorprendió porque estoy acá a 10 cuadras de mi casa, acá nomás, muy cerca. Bueno, esa es la historia que hoy les quería traer, muy interesante. No paro acá, no voy a parar porque estoy muy cerca de mi casa, no tiene sentido porque muchos youtubers japoneses y norteamericanos o de otros países paran la noche acá para ver si pueden captar algo. Hay un video que vi que captan un sonido en los pasillos del hotel. Eh, Búsquenlo, está todo en inglés. Lo que van a encontrar no hay nada en español. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia. Es apasionante. Voy a ver si esta noche vengo con Roxana a ver si podemos filmar la parte del frente, porque la otra vez filmamos la parte de atrás. Bueno, nos vemos en otro video. Suscríbanse, por favor, pónganle like. Si es muy fácil, apretan suscribirse y es gratuito, no tienen que pagar nada. Y la verdad que sumamos más gente, me encantaría tener más suscriptores. Así que si pueden, no cuesta nada. Si vos lo estás mirando los videos por primera vez, fíjate en el canal, ya hace 4 años y pico que estamos. Así que hay un montón de videos para mirar, no solo de Japón, hay distintos lugares. Así que te invito a que te suscribas y seas uno más de nuestro pequeño mundo que recorremos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.